a empezar entonces con... Bueno, él me comentó el día del examen que tenía problemas de conectarse porque no tiene CanTV si no está trabajando con Movistar. Yo le mandé un audio de todas maneras para ver si aquí dice que no se puede conectar. Bueno, no importa. Bueno, vamos a ver aquí esta situación. Hay un aspecto muy interesante de la física, especialmente de los métodos matemáticos para la física, que es la resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos una ecuación, esta que está acá, que es la ecuación de onda. ¿Ok? Esa función que está allí es una función que depende exclusivamente, bueno, en este caso como la estoy pintando, puede depender de tres variables, x, y, z, en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio, y una cuarta que es el tiempo. Entonces tengo una función que de alguna manera depende de tres coordenadas espaciales y una coordenada temporal. ¿Cuál es la labor de nosotros como estudiantes de ingeniería y física, matemática, con ese tipo de conocimientos? Es por lo menos establecer una idea de qué significa exactamente esa sí que está allí, sí de X, Y, T, Z. Esta es la famosa ecuación de onda. Por eso es que el término fórmula no lo uso porque es absurdo hablar fórmula de onda. Por eso es que aquí la idea del término fórmula entra en chocancia porque si tú buscas los libros no hablan de fórmula de onda, hablan de ecuación de onda. ¿Y por qué hablan de ecuación así y esta, por ejemplo, dicen fórmula? Entonces allí es donde te das cuenta que el término fórmula no se debería aplicar, pues. Esta es la ecuación de el movimiento rectilíneo uniforme acelerado de la rapidez en función del tiempo. Ahora bien, retomando lo que nos interesa, tenemos la ecuación de onda que describe muchos fenómenos relacionados con la vida cotidiana, pero que sean de manera ondulatoria. Y tenemos también una ecuación muy interesante que muchas veces nosotros la estudiamos de una manera un poquito por encimita y es la ecuación de calor. La ecuación de calor se difiere de la ecuación de onda simplemente en que la derivada que aparece en la ecuación de onda es de segundo orden en ambos casos, tanto en el espacio como en el tiempo. En la situación de la ecuación de calor, en la ecuación de calor, si bien conservas la característica de una derivada de segundo orden en el espacio, pues en el tiempo es una derivada sencilla, una derivada de primer orden. Entonces allí claramente la solución en una es distinta a la de la otra. Comenzando por allí, hay una diferencia abismal. En una trabaja una función que depende del espacio y del tiempo. En otra trabajas una función que depende del espacio y del tiempo y que la utilizas para determinar funciones relacionadas con temperatura, que es en el caso de la ecuación de calor.
La ecuación de calor proviene de la ley de Fourier. Y hay que recordar que existen tres maneras de manifestar intercambio de energía a nivel de transferencia de calor. Tienes radiación, tienes convección y conducción. ¿Okay? Algo muy parecido a lo que vimos en física 3 respecto a la forma de electrización. Cuando tienes una carga, tienes un cuerpo cargado y quieres interactuar con otro cuerpo, existen tres maneras de electrización: por contacto, inducción y frotamiento. Bueno, es algo muy parecido a lo que se trabaja en transferencia de calor: convección, conducción y radiación. ¿Ok? Entonces, cuando quiero trabajar transferencia de calor en una placa, en una caldera, etcétera, obviamente trabajo con la ecuación de calor. Pero si quiero trabajar, por ejemplo, el sonido que emite una guitarra, un cuatro, un bajo o un tambor, entonces trabajo con la ecuación de onda. ¿Okay? Nosotros en realidad vamos a trabajar con esta. Hay una tercera, pero en realidad podría incluir estas dos, pero hay que tener mucho cuidado porque la manera de trabajar estas dos no es tan evidente como uno piensa. Primero, esta es la ecuación de Laplace, que se encuentra presente en muchos problemas de electricidad y magnetismo o de electromagnetismo. Y está su hermana, que yo diría más bien una ecuación generalizada, que es la ecuación de Poisson, que es la misma ecuación. Bueno, hay otra también, ya la voy a colocar acá, que es la ecuación de Poisson. Lo que es Poisson y Laplace fueron matemáticos franceses. Entonces, en honor a ellos por sus trabajos que se emplean a nivel de física, especialmente de fluidos y de electromagnetismo, bueno, esas dos ecuaciones tienen su nombre en honor a ellos, pues, tanto la ecuación de Laplace como la ecuación de Poisson. Bueno, Poisson no lleva acento, sí, porque ese es francés. Entonces, en el caso de la ecuación de Laplace, es una ecuación de segundo orden con respecto al espacio, pero es una ecuación homogénea. En cambio, la ecuación de Laplace, en el cambio, la ecuación de Poisson es una ecuación diferencial de segundo orden de igual manera, pero no homogénea. Entonces, la ecuación de Laplace es sencilla porque simplemente debes determinar una función que dependa del espacio x, y, z, en el caso de las coordenadas rectangulares, r, teta y phi en esférica y r, phi y z en cilíndrica, que verifique que el laplaciano de ese sistema, de esa función, sea cero. En cambio, el otro es una ecuación no homogénea en donde necesitas la solución de la homogénea más una solución de la particular. ¿Okay? Esta, que es la famosa ecuación de Helmholtz, que también se emplea en electromagnetismo. ¿Ok? La pinta de esta ecuación es completamente diferente a la de las anteriores porque aquí tengo la función desconocida derivada con respecto al espacio y también con respecto al tiempo, tanto para esta como para esta. En cambio aquí solamente tengo la función derivada con respecto al espacio. También pasa lo mismo acá.
Sin embargo, aquí tengo la función desconocida derivada respecto al espacio y también tengo la misma función desconocida multiplicada por una constante. Entonces allí la forma de trabajar es completamente diferente porque puedes aplicar el método de separación de variables o también el método de la función de Green o el método de la ecuación de Poisson, de la integral de Poisson para resolver la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace y la ecuación de Helmholtz cuando no es en coordenadas esféricas. Cuando es en coordenadas esféricas y cilíndricas. Porque resolver la ecuación de onda y la ecuación de calor en coordenadas X, Y y Z, donde están presentes las tres en el espacio y la temporal, es muy complicado con separación de variables. Pero existen maneras de resolverla. Tú planteas la ecuación diferencial, tienes que tener presente las condiciones de frontera y las condiciones iniciales y a partir de allí lo que hace es la evaluación, pero llegar a esa solución no muchas veces es sencillo, pues. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a, por los momentos, a resolver la ecuación de onda en una dimensión, 1 más 1. La forma de cómo se llega a la ecuación de onda, en la manera como la escribí anteriormente, parte de la mecánica normal, del estudio de una cuerda. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Tú partes de la segunda ley de Newton y determinas las fuerzas que actúan sobre un elemento de dicha cuerda. Allí tienes presente el peso, la tensión. Ahora, como ese elemento es infinitesimal y su masa es muy pequeña, entonces tú puedes despreciar el peso. Por tanto, allí lo que queda presente es trabajar ese segmento de masa M muy pequeña a partir de la tensión. La tensión del lado izquierdo y la tensión del lado derecho. ¿Ok? Entonces, a partir de ciertas consideraciones matemáticas, en donde tienes presente la noción de ángulo, la noción de pendiente y otros aspectos, tú puedes pasar de la segunda ley de Newton a la ecuación que mostré al principio. ¿Okay? Hay algunos libros que demuestran esa forma de pasar de la segunda ley de Newton a la ecuación de onda. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros es partir de la ecuación propiamente dicho. En este caso, la voy a escribir así. Si es una ecuación con una variable espacial y una variable temporal, entonces la voy a escribir de esta manera. Sigo colocando la derivada parcial porque hay que tener presente que la función psi, que es la que estoy representando allí, en este caso depende de dos variables. Una variable x y una variable t. Por tanto, esa función es en varias variables. Entonces, la derivación que tengo que hacer allí es en derivadas parciales. No puede ser en derivadas normales porque para ser derivada normal, entonces esta no existiría. Pues. ¿Por qué? Porque si depende nada más de una sola variable, entonces la función sí dependería de x o dependería del tiempo. Entonces, una ecuación en la que un lado de los dos valga 0, te reduciría el sistema a esto. Por ejemplo,
Y eso que está allí no necesariamente tiene que ser una línea recta. Entonces, que dependa de una sola variable, esta función no es posible porque el resultado automático sería este. Y nosotros no nos interesa este tipo de soluciones, porque la idea es que la cuerda esté constantemente oscilando, esté en plena oscilación. Y esto no te da a ti una oscilación, esto te da simplemente el comportamiento de una línea recta. Y eso no es lo que ves en la vida cotidiana, ¿ok? Porque tú agarras una guitarra y la empiezas a tocar, tú ves que ella sube y baja, sube y baja, sube y baja. Ella no se comporta así. Y para comportarse de esta manera, la solución tendría que ser esta. Y eso no es verdad. Entonces, esta es una solución trivial. A mí no me interesa ese tipo de soluciones, ¿ok? Pero en este caso, lo que se plantea es lo siguiente. Vamos a trabajar una solución en la que, como ya podemos ver allí, según la estructura de la misma, depende de dos variables, de x y de t. Ahora bien, esa función que tienes allí, sí va a depender de una función que dependa, valga la redundancia, exclusivamente del x, y otra función llamada t que va a depender del tiempo. Entonces tengo una función que yo llamo x mayúscula que depende de x y una función t mayúscula que depende de t. No sabemos cuáles son y debemos investigarlas, ¿ok? Para simplicidad yo voy a escribir esto así: x mayúscula y t mayúscula. Hay que recordar que x es una función, no es la variable x. Entonces, cuando yo vaya a derivar dos veces con respecto a x, voy a derivar es una función, no una variable. Porque si derivara la variable, la segunda derivada me daría 0, porque estaría derivando una constante, ¿verdad? Pero en este caso, esa x mayúscula es el equivalente a decir, por ejemplo, una f. Una f que dependa de x. ¿Ok? Pero en este caso no la voy a escribir f. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Agarrar esta solución que se está proponiendo y derivarla la cantidad de veces que la ecuación propiamente te lo indica. Yo debo derivar esta función que estoy proponiendo dos veces respecto a la variable x y dos veces con respecto a la variable t. Por tanto, debo tener presente lo siguiente: si es una función constituida por una función x y una variable y una función t. La primera derivada se escribe así: entonces aquí, como t no depende de x, sale de la derivada, pero debo tener presente que esta x no es variable, es una función. Por tanto, me quedaría algo así. Voy a poner esto más grande para indicar que es una función. Y esto lo voy a escribir de esta manera: como la función t multiplicada por la derivada de x. Entonces, esto que está acá, x' representa la derivada de la función x respecto a x. Función x, no variable x, ojo. Aplico el mismo desarrollo para la segunda derivada. Entonces, si prima vendría siendo la segunda derivada de si respecto a x, que eso a su vez es igual a la derivada con respecto a x de quién, de la primera derivada. Entonces acá observo que tengo t
esto así. O como ya lo mostré ahorita, escrito también de esta forma. Entonces, como esto ya yo lo llamé X', T saldría constante, te quedaría la derivada de X' respecto a X. Entonces, esto se puede verificar que es así. Entonces ya tengo el lado izquierdo de la ecuación. ¿Cómo calculo el lado derecho? El lado derecho es la misma situación, pero para no confundirme de forma de derivación respecto a las variables, yo voy a hacer esto. Si voy a derivar una función con respecto al tiempo, la voy a escribir así. Cualquier función, si encima de ella aparece un punto, se entiende que la estás derivando con respecto al tiempo. Entonces, eso significa la primera derivada de sí respecto al tiempo. Si aplico el procedimiento como vimos en la derivada espacial, yo voy a verificar lo siguiente. X mayúscula, que es la función, no depende del tiempo, pero sí la t. Entonces aquí aparecería un punto. Aplico la misma idea para la segunda y si punto punto, que es el equivalente a esto, es igual a x, función x, por t punto punto. ¿Ok? Entonces ya tengo el lado derecho de la ecuación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente sustituir. Sustituyo el lado izquierdo y el lado derecho con las identidades que yo estoy obteniendo allí. Entonces, nos da la siguiente identidad. Pero identidad no, relación. Del lado izquierdo tenía la segunda derivada de sí respecto a x. Entonces, ya nosotros vimos que eso era t x prima prima. Y eso era igual a 1 entre c cuadrado por la segunda derivada de sí respecto a t. Entonces aquí debería venir x por t punto punto. Entonces la ecuación diferencial la convertí en una ecuación con las siguientes características. Oye, de un lado tengo una función que depende de la derivada de x y del otro lado tengo la función que depende de x. Y tengo intercambiado del otro lado donde va t, del otro lado tengo t punto punto, que es su derivada. Entonces lo más lógico aquí sería agrupar. ¿Cómo agrupo? Bueno, yo agrupo de la siguiente forma. Esta ecuación que está acá, yo la voy a dividir todo con respecto a sí. ¿Cuál es sí? La que yo propuse al principio. Entonces aquí tengo tx''. Ojo, esto es función multiplicado por t, o sea, dividido entre t por x, funciones, ojo. Y aquí lo mismo. Entonces, ¿qué puedo eliminar de acá? Yo puedo eliminar esta t con esta t. Y esta x, que es función con respecto a esta x, que también es función. Entonces me está quedando una ecuación escrita de esta manera. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, agrupamos de un lado lo que dependa de la función x y del otro lado todo lo que depende exclusivamente de la función t que está asociada con el tiempo. Pero para que esa ecuación pueda ser compatible, yo le voy a igualar a una constante.
¿ok? La voy a igualar a una constante menos lambda. El que yo pueda igualar esa función a una constante lambda me va a permitir dos cosas. Me va a permitir lograr dos cosas. Primero, hacer la separación de variables. Voy a obtener una ecuación que dependa exclusivamente de x y otra función que dependa exclusivamente de t. Esa es la primera razón. Y la segunda es para que la ecuación sea compatible. ¿Por qué? Porque si bien de este lado tengo una función que derivada dos veces y debajo de ella se encuentra esa función que está desconocida, del otro lado tengo una función que depende del tiempo, entonces los parámetros distancia y tiempo no son iguales. Y aquí tengo otro parámetro llamado c, que vendría siendo la velocidad de propagación de la onda en el medio. Entonces, esas dos ecuaciones, a pesar de que están igualadas, son incompatibles. La única manera que tengo para que sean compatibles y que se cumpla, por tanto, esa igualdad, es que estén igualadas, valga la redundancia, a una constante. Entonces, la constante que está allí cumple esas dos funciones para separar las variables y escribir tantas ecuaciones como variables tenga, y segundo, para que el conjunto de ecuaciones resultantes sean compatibles en unidades. Entonces, aquí yo no tengo unidades, pero aquí tengo 1 entre velocidad al cuadrado. Entonces allí hay que tener cuidado, porque entonces debo buscar cómo esa constante me absorbe esas unidades extra para que sean adimensionales en cuanto al argumento. ¿Okay? Aquí claramente cuando uno deriva con respecto a x te va a aparecer una magnitud de distancia, pero aquí solamente, aquí no hay ninguna unidad, aquí, delante de esta fracción, pero aquí sí. Entonces, ¿cómo vas a igualar una cosa que tiene una magnitud con otra del otro lado que tiene otra magnitud? Pues entonces, tiene que ser compatible, pues, para poder establecer esa igualdad. Entonces, de aquí aplicamos el famoso método de separación de variables. Entonces, tengo una ecuación que es esta, igualada a esta constante que está acá. Entonces te queda que es x' entre x igual función, ojo, función. Y aquí te queda nuevamente lo mismo, t punto entre t. Este c cuadrado lo puedo pasar para la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo destacar de aquí? Yo puedo destacar lo siguiente. Tengo una ecuación en x y una ecuación en t. Entonces tengo una función, un sistema de ecuaciones escrito así. Por tanto, hemos logrado separar variables. Y de aquí, tú puedes encontrar esto. Entonces lo que se hizo fue encontrar una ecuación que dependa del espacio y otra ecuación que es la última que dependa del tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Bueno, uno tiene que buscar un conjunto de soluciones que después de encontradas tú puedas sustituirlas en esta ecuación que está acá. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta es muy interesante. Yo debo buscar dos soluciones, y quiero que esto se entienda muy bien, que cumplan la siguiente condición: que al ser derivada dos veces te dé
ella misma multiplicada por una constante. Repito, tanto para la primera como para la segunda ecuación, estoy interesado en buscar una solución que al ser derivada dos veces con respecto a la variable en cuestión, te dé la misma función desconocida multiplicado por una constante. Esa constante en este caso sería la primera lambda y la segunda sería c cuadrado lambda cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, Jonaiker, desde el punto de vista práctico, ¿cuáles crees tú que deberían ser esas funciones que al ser derivadas dos veces te da ella misma? ¿Cuáles son esas funciones? Ah, esa función la derivo dos veces y me da ella misma. Ah, ¿cuál es la diferencia? Bueno, un signo y una constante que la multiplican. La exponencial es una, ¿verdad? La exponencial es una. Esa es una. ¿Cuál vendría siendo otra? Los senos y cosenos. ¿Por qué? Porque si tú derivas un seno, te da coseno. Y si tú derivas el coseno, te da el seno. Con un signo negativo. ¿Ok? Entonces tenemos dos posibles soluciones para ese problema. Exponenciales y funciones senos y cosenos. Que dependiendo del signo de la ecuación diferencial pueden ser senos y cosenos hiperbólicos con exponenciales reales o exponenciales imaginarias con senos y cosenos normales. Pues. ¿Ok? Pero ya por lo menos tenemos una idea, que eso es lo importante. Oye, la solución entonces deben ser exponenciales o senos y cosenos. Ya sabemos que de allí no nos va a salir una solución distinta. No nos va a salir ni una potencial, ni una función inversa trigonométrica, ni ningún logaritmo, ni nada de eso. O son senos, cosenos, ya sean hiperbólicos o normales, o exponenciales reales o imaginarias, pero no van a salir otras soluciones distintas a esas cuatro que están allí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos o decimos, es exponencial real o exponencial imaginaria? Ok. ¿Es coseno normal, seno normal o coseno hiperbólico o seno hiperbólico? Ya esa es otra pregunta. Pero aquí lo importante tener presente es que o son exponenciales o son senos o cosenos, más ninguna, ya no hay otra. Ahora, aquí lo que va a ocurrir es esto. Fíjate, este signo menos que está acá, si yo, por ejemplo, a la función esta que está aquí, yo la propongo con un cambio de variable, bueno, no con un cambio de variable, la propongo con con una solución del tipo exponencial, como acabas de decir ahorita, entonces fíjate que la primera derivada nos daría k a e a la kx. Okay. Y la segunda derivada nos daría x' igual a k cuadrado por a e a la kx. ¿Ok? La cuestión aquí es la siguiente. Pero ¿dónde voy a sustituir esto? Bueno, esto que está aquí y esto que está acá, la sustituyo claramente en esta. Con el paso que se haga, mejor dicho, con la serie de pasos que se hagan para resolver la parte espacial, se pueden aplicar para la parte temporal porque la ecuación tiene la misma estructura. O sea, la ecuación 2 tiene la misma estructura de 1. Como alguna vez en ingeniería se entiende, si un procedimiento me permite explicar el movimiento de la pelota azul
en una dirección indicada, bueno, si la pelota es roja y tiene el mismo comportamiento, ¿se puede aplicar el mismo procedimiento? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ambas pelotas? El color nada más. Entonces, el procedimiento desarrollado para la ecuación 1 se puede implementar para la ecuación 2. Entonces, solamente con resolver una ya tengo la otra. ¿Ok? Entonces aquí veo que se sustituyen. Entonces la sustitución de una ecuación que en principio era así, nos queda una ecuación ahora de esta característica. Aquí hay un K cuadrado, ¿verdad? K cuadrado KX más lambda cuadrado a la KX. Como tenemos factor común la A, que es la amplitud de la onda, y a la KX, que vendrían siendo la solución propuesta a partir de una exponencial, cumpliendo que el ser derivada dos veces te da ella misma. Entonces lo que nos queda, sacando factor común, es esto. Para que esta relación sea cero, hay que tener presente que la exponencial no puede ser cero porque tú lo estás proponiendo. La amplitud, que es la que está aquí, que es la constante, que ya después veremos que es una constante de integración, no puede ser cero, porque si es cero, nos fregamos, tenemos solución trivial. Entonces lo único que puede ser cero es lo que está dentro del paréntesis. Y aquí podemos verificar que K cuadrado más lambda cuadrado es igual a cero. Entonces, K cuadrado es igual a menos lambda cuadrado. ¿Ok? Y aquí podemos ver lo siguiente, que K es igual a más menos raíz cuadrada de lambda al cuadrado. Ahora, como tengo una raíz negativa, yo la puedo escribir así, trabajando con la teoría de los números complejos, ¿ok? Menos 1, recordemos que es i al cuadrado. Entonces, esa solución que tienes allí de k, en realidad es así. Ok, más menos, perfecto. I al cuadrado saldría de la raíz, te quedaría i, y lambda cuadrado, la raíz cuadrada de lambda cuadrado es lambda. Entonces acá tienes dos soluciones imaginarias, una positiva y la otra negativa. Entonces, para la parte espacial, nos queda lo siguiente. Estamos encontrando dos soluciones linealmente independientes. ¿Por qué? Porque una es positiva y la otra es negativa. ¿Sí? Entonces, como las dos soluciones son linealmente independientes, por tanto, las dos soluciones son las que voy a colocar acá y ellas son las que vas a utilizar para describir la parte que depende de X en la ecuación de onda. ¿Ok? Entonces, una primera es así. Tendríamos entonces a e a la K1X y la otra sería e K2X. K1 directamente ya lo vemos, menos i por lambda. Y la segunda sería simplemente i por lambda. Entonces tus dos soluciones con exponenciales son así. Entonces tenemos dos soluciones linealmente independientes
que al ser sustituidas en la ecuación diferencial que ya vimos de la parte espacial, me va a dar una identidad que 0 es igual a 0. Ahora, esas dos soluciones que están allí pueden ser utilizadas en situaciones, por ejemplo, cuando x tiende a infinito. ¿Okay? Pero cuando x tiende a un valor conocido y que a su vez está acotado, trabajar con exponenciales no es lo más recomendable. ¿Okay? Entonces, en este caso, en vez de trabajar con exponenciales, que es una de las soluciones admitidas para este problema que está acá, nosotros vamos a trabajar con soluciones armónicas, que en este caso son senos y cosenos. ¿Ok? Entonces, podemos trabajar así también. Voy a colocar aquí algo de esto para que te des una idea. Yo puedo trabajar esto así, fíjate, sería coseno esa parte que está aquí es la famosa identidad de Euler. Te combina la solución exponencial a partir de senos y cosenos. ¿Ok? Entonces, fácilmente uno puede demostrar que para soluciones con exponenciales imaginarias, tú puedes escribir, en vez de tener exponenciales con esta característica, puedes trabajar con senos y cosenos. Claro, tú también puedes demostrarlo a partir de aquí, pues. Uno puede demostrar trabajando, eh, haciendo ciertos cálculos matemáticos, que esta forma de escribir, esto es negativo, ¿ok? Tú puedes demostrar que usando esta relación que tienes aquí es igual al seno. ¿Ok? Y si quieres la parte real, bueno, la parte real que sería la parte con el coseno sería algo así, pues. Entonces, esto es igual al coseno de lambda x. Estas dos ya las tienes de la solución propuesta con exponenciales. Lo que tendrías que decir que A es igual a B o A es igual a menos B y puedes encontrar cualquiera de estas dos. ¿Ok? Aquí falta la I, ¿verdad? Entonces, para los fines prácticos, nosotros vamos a trabajar es con esta. Entonces, vamos a trabajar es con una X que tiene las siguientes características. A coseno de lambda X más B seno de lambda X. ¿Ok? Entonces, esta solución que está acá es completamente equivalente a esta que fue la primera que descubrimos. Y esto es muy importante porque uno puede trabajar ya sea con exponenciales imaginarias o con senos y cosenos. Hay una tercera forma de solución para este problema que está aquí, pero hay que escribirla de esta forma y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puedes escribirla de esta manera también. ¿Sí? En vez de tener dos soluciones, tienes una solución que engloba las otras dos. Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Que aquí
yo puedo utilizar la identidad de la suma de ángulos de un seno, o también la suma de ángulos de un coseno. ¿Ok? En el caso del seno de la suma de ángulos, sería seno de A coseno de B más seno de B coseno de A. Es decir, que yo puedo pasar de esta relación a esta, sencillamente. Y con el coseno sería algo así, coseno de A coseno de B menos seno de A seno de B. O sea que yo puedo trabajar con senos y cosenos en donde las dos soluciones linealmente independientes la puedo convertir en una sola que es lineal independiente. Una sola, pero esa una sola engloba las otras dos. ¿Ok? Entonces hay tres formas de trabajar esto. Y esa phi que está allí es el famoso ángulo de desfasaje. Ese ángulo de desfasaje se debe determinar para que la solución que estoy escribiendo sea escrita de esa manera, pues. Ese phi puede ser 90 grados. Porque si tú colocas, bueno, claro, hay que tener cuidado porque el coseno de 90 es 0. Ese phi te debe permitir que te dé un valor numérico para que te sobreviva esta y te sobreviva esta. ¿Ok? Porque realmente lo que te interesa es seno de A y seno de B. Bueno, esto sería coseno de A, esto sería seno de A. Pues. Bueno, nosotros vamos a trabajar es con esta, ¿ok? En la ecuación de onda, esta que está acá, esta. Si todo el procedimiento que se desarrolló se obtuvo una solución para la parte espacial, entonces para la parte temporal es igual. Entonces tú deberías obtener una solución de esta característica. Ah, entonces debe ser algo así. Aquí iría entonces exponencial de menos C claro, cuando haces la raíz, no, aquí sería C lambda T, ¿verdad? Aquí me faltó el imaginario, ¿ok? Más DE a la I C lambda por T. Aquí cambian las variables porque aquí era X, ahí en el primero era X, aquí es T. Y esto también lo puedes escribir de esa forma, como C coseno de C lambda por T más B seno de C lambda por T. Entonces, por tanto, obtienes lo siguiente. Si yo definí una función con esta característica, entonces aquí debo colocar lo siguiente. Ah, ok, entonces sería A coseno de lambda X más B seno de lambda X multiplicado por, ahora la solución temporal sería C coseno de C lambda T más D seno de C lambda T. Entonces, el problema completo se determinaría cuando hayas calculado cuánto vale A
cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D y lo más importante, quién y cuánto vale lambda. Entonces, el problema, lo que va a dar una solución completa es cuando hayas determinado quién, cuánto vale A, B, C y D como constantes de integración y cuánto vale el parámetro lambda. ¿Ok? Ahora, ¿cómo determinaríamos nosotros esos valores de A, B, C y D, que son las constantes de integración? Ojo, se deben encontrar a partir de lo siguiente. Primero, me tienen que dar dos condiciones de frontera, que son las llamadas condiciones de contorno, y dos condiciones iniciales. Entonces, ¿por qué necesito dos condiciones de frontera y dos condiciones de contorno? Porque según la cantidad de constantes que yo necesite determinar, me tienen que dar esas condiciones para desarrollar el problema. Entonces, ya uno puede encontrar ¿cómo les diría? Cierta relevancia al aspecto matemático aquí. Ok, las dos condiciones de frontera o de contorno están asociadas con la parte espacial. Es decir, las dos condiciones de frontera son al extremo izquierdo y al extremo derecho de la cuerda. Porque acuérdense que estamos trabajando con una ecuación de onda. Y las dos condiciones iniciales están asociadas para t igual a 0. Ah, pero ¿cuáles son esas dos condiciones iniciales? Bueno, la posición en t igual a 0 y la velocidad de cualquier segmento de la cuerda en t igual a 0. Entonces, necesito dos condiciones espaciales que son las de frontera y dos condiciones iniciales asociadas al tiempo. ¿Por qué 2 y 2? Bueno, con las dos condiciones de frontera calculo quién es A, quién es B y cuánto vale lambda. Y con las dos condiciones iniciales determino quién es C y quién es D. Entonces, especificadas esas condiciones que las tienen que dar desde el principio del problema, entonces, como ya hicimos el método de separación de variables, nosotros deberíamos partir desde acá. ¿Ok? Entonces, como estamos partiendo desde allí, yo simplemente lo que tengo que trabajar es con las cuatro condiciones que necesito del problema. Entonces, esas condiciones del problema, que son dos de frontera o contorno y dos iniciales, son las que voy a trabajar aquí a continuación. Vamos a borrar aquí. Fíjense que Zoom no nos ha sacado de la sesión. Eso es bueno porque solamente grabo una sola sesión y de allí lo que hago es montarla, pues. Eso es lo bueno que tiene Zoom, que algunas veces te permite extenderte del tiempo y otras te cortan de una vez. No sé cómo, desconozco cómo trabaja eso se conoce como ay, ya les voy a decir cómo le dicen eso. Eh, ay, se me olvidó el nombre. Desconozco cómo trabaja el programa, pero eso tiene cómo trabaja el código, cómo trabaja, eh, ay, eso siempre se utiliza cómo trabaja el algoritmo, muy bien, cómo trabaja el algoritmo.
Desconozco cómo trabaja el algoritmo. Gracias, John Iker. Es el algoritmo. Realmente no sé si es por cuestiones ok, bueno, está bien. Yo sé que tú estás trabajando mucho Zoom y te voy a dar una hora extra para que veas los beneficios. Eso nada más lo he visto cuando lo hacen al principio, pues cuando estás dando tu primera clase es probable que te aparezca eso aleatorio, pero sinceramente desconozco cómo trabaja el algoritmo en este caso. No sé. Ajá, entonces, en el caso de las condiciones de frontera y las condiciones iniciales, en las condiciones de frontera, aquí hay que tener un aspecto muy interesante porque puedo tener, voy a colocar aquí condiciones de contorno. Y aquí tengo tres posibles situaciones. Sería sería Dirichlet. La otra sería Neumann. Bueno, Dirichlet y Neumann eran matemáticos alemanes, pues, por eso es que uno debe hablarlo así como, porque uno puede castellanizar los apellidos, pero suena muy feo decir, por ejemplo, Neumann que Neumann, pues. Y las condiciones iniciales son dos. Una que tiene que ver con la, pero no lo voy a colocar todavía así. Una que tiene que ver con la posición y la otra que tiene que ver con la velocidad. Bueno, aquí sí voy a usar el término velocidad, aunque no debería porque velocidad ya es un término que implica un vector, ¿verdad? Pero es raro decir la rapidez. Es como raro utilizar ese término allí en evaluando condiciones iniciales, como raro, no sé. Bueno, si continúo con estas llaves, entonces Dirichlet y aquí abajo voy a colocar Neumann. Las voy a escribir así. Esas condiciones Dirichlet son dos y están evaluadas en la frontera. Tengo la función en cero para cualquier tiempo y tengo la función evaluada en el otro extremo de de la cuerda. Esta condición que voy a colocar aquí sería Dirichlet homogénea, porque claramente cuando uno lo ve así, bueno, está igualado a cero, es homogénea. Pero podemos tener un caso particular que es este. Es muy raro verlo en los libros, pero es que no lo vea en los libros no significa que no exista. Esas son dos cosas completamente diferentes. Pues. Voy a colocar aquí una función W, vamos a llamarla W. Ojo, les voy a comentar esto. Que tengas condiciones de frontera no homogéneas, que son las dos que estoy dibujando allí, no significa que tú no puedas utilizar algún cambio de variable o método que te permita pasar de estas no homogéneas a homogéneas y trabajar el problema como lo vamos a desarrollar ahorita. Eso es muy interesante porque sí existen maneras para trabajar un problema que en principio tenía condiciones de frontera no homogéneas a un problema con condiciones de homogéneas que obviamente es más fácil de trabajar, pues, ¿ok? Ya después lo que tendrías que hacer cuando obtengas el resultado es hacer la respectiva
sustitución de las variables para obtener la condición del principio. ¿Ok? Entonces, esto sería Dirichlet homogénea y esta sería Dirichlet no homogénea. Claro, esta parte de acá sería más difícil, pues. En el caso de Neumann sería con las derivadas, ¿ok? Aquí hay que tener cuidado porque obviamente no es lo mismo tener una función sin derivar que evaluar esa función misma, pero con la derivada. Aquí tenemos entonces Dirichlet homogénea y aquí tenemos Neumann homogénea. Ahora, la condición más complicada sería obviamente Neumann no homogénea. Aquí tengo obviamente sí, estoy trabajando con con la, con la espacial, ¿ok? Entonces, en el caso de Dirichlet, es la función sin derivar. Esa función que está allí solamente me interesa la parte que dependa de x, ¿ok? Porque al trabajar con la condición de frontera o de contorno, simplemente lo que voy a determinar, repito, es A, B y lambda. Con Dirichlet, Neumann y las mixtas, lo que voy a determinar es el valor de A, B y lambda. Para determinar C y D, necesito las condiciones iniciales. ¿Sí? En el caso de las mixtas, ya uno debe pensar, oye, si me está hablando de mixtas, significa que debe ser que debo intercambiar las condiciones. Efectivamente se intercambian. ¿Cómo se intercambian las condiciones cuando son mixtas? Así. En el caso de las mixtas, tengo esta y esta. Aquí tenemos entonces mixtas homogéneas, ¿verdad? Pero también puedo tener esto. Esto es cero, ojo. Esto es cero. Y esta que está acá sería evaluada en la otra frontera, del otro lado, pues. Entonces, repito que tendríamos entonces una cuerda. En un extremo está atada a x igual a A y el otro extremo está igual, atado en x igual a 0. ¿Ok? Entonces la idea es determinar los armónicos no, las soluciones de esa ecuación teniendo presente la cantidad de ondulaciones, pues, de oscilaciones. Aquí, por ejemplo, tengo dos montañas y una cima. Esta es cima, ¿ok? Hay cima con S y cima con C. Eso sí existe, búsquenlo en el diccionario. La cima con C es de altura y la cima con S es de valle, pues, digámoslo así. Esto es un valle. Entonces tengo dos montañas y un valle. Esas dos montañas y un valle representan exactamente n igual a 3. Yo puedo tener una montaña que sería n igual a 1. Podría tener una montaña y un valle que sería n igual a 2 y así sucesivamente. ¿Okay? Pero cuando ya, claro, aquí tú podrías también tener mixtas no homogéneas, pues. Claro, ahí sería más difícil, pues.
Y también necesitamos calcular C y D. Bueno, C y D se calculan con las condiciones de iniciales. Pero aquí hay algo muy interesante. A diferencia de las condiciones de frontera que pueden ser cero, en las condiciones iniciales, las dos pueden ser distintos de cero o una de las dos es igual a cero, pero las dos simultáneamente no. ¿Ok? Entonces, en las condiciones iniciales, para cualquier x tienes en t igual a cero, esto igualado a una función, y tienes la derivada, es decir, eso sería la velocidad, pues. Aquí está el desplazamiento, aquí está la velocidad. ¿Por qué estas dos pueden ser distintas de cero a juro y por qué sí? ¿O por qué una de las dos es cero y la otra no? Porque si estas dos fueran igualadas a cero, entonces no te sobrevive ni C ni D. Y si no te sobrevive ni C ni D, entonces la solución sería cero. ¿Por qué? Porque así aquí tienes A multiplicado por algo más B multiplicado por algo, entonces, y eso lo multiplicas por C más D. Si C es cero y D también fuera cero, ¿qué pasa cuando multiplicas cero por algo? Cero. Y no tendría sentido común estar dándole una guitarra y tú la ves siempre tiesa. La cuerda esté siempre tiesa, eso no puede ser cierto. Entonces, tú podrías tener la posición cero, pero la velocidad a juro y porque sí no puede ser cero. O puedes tener la posición distinta de cero y la velocidad cero, claro. Pero que las dos simultáneamente sean cero no es posible. Eso sí se los puedo asegurar. No es posible porque te da la solución trivial. Y obviamente en la ecuación de onda tú no puedes tener la cuerda siempre en la misma posición. Tú le das con la mano y quieres emitir o que ella suelte un armónico o un sonido y tú le das y no suena nada. Entonces eso no es posible. ¿Ok? Entonces aquí necesariamente F distinto de cero, G distinto de cero. Eso es una condición. Otra sería F distinto de cero y G igual a cero. Ok, eso sí es posible. Y la tercera y última es que F sea cero, pero G no. ¿Cuál se descarta? Esta está descartada. Que G sea igual a F y sea igual a cero. Esa no. Esa no sirve. Repito, que las dos funciones o que las dos condiciones iniciales del problema sean cero no puede. Eso no es posible simultáneamente. ¿Las dos pueden ser distintas de cero? Sí. Una de las dos puede ser cero y obviamente la otra no. Sí. Entonces, dicho que las condiciones iniciales pueden ser las dos distintas de cero y una de las dos igual a cero, por ende la otra es distinta de cero, entonces lo que nos resta es calcular las condiciones del problema, las constantes. ¿Y cómo vamos a calcular las constantes? Las constantes se calculan usando las integrales de Fourier. La integral de Fourier establece esto.
La demostración de esto, yo se las voy a mandar, yo se las puedo mandar, es a partir de la teoría de los polinomios que sean ortogonales. ¿Ok? Porque esta ecuación que está acá se demuestra. Yo no la quiero demostrar aquí en clase porque eso sería un curso de matemáticas. Simplemente lo que voy a trabajar es con la aplicación. ¿Ok? Y la otra sería así. Sería, ya les voy a decir, lambda, ok, lambda por A. Entonces observen que el cálculo de los coeficientes C y D, con más razón todavía, no pueden ser cero porque si f y g fueran cero, obviamente la integral de cero es una constante y yo puedo argumentar de que esa constante puede valer cero y no me serviría, pues. Entonces, necesariamente f y g, las dos deben ser o distintas de cero o una de las dos puede ser cero, pero la otra no. ¿Qué es lo que hace un poco trabajoso y engorroso el problema? Lo siguiente, f y g, como ustedes pueden observar allí, son dos funciones. Entonces, si tú agarras una función y la multiplicas por un coseno y un seno, a ti lo que se te viene a la mente es integración por parte. ¿Ok? Entonces, para trabajar con la ecuación de onda, les invito a que desempolven su libro o su cuaderno de Matemáticas 2 y hagan un repaso del método de integración por parte. ¿Ok? Porque en algunos de los problemas que vayamos a resolver o que se van a resolver, yo voy a colocar algunas ideas, al lado voy a colocar la relación que usé y voy a empezar a sacar la cuenta. No voy a demostrar, por ejemplo, este integral. Aquí yo podría decir, por ejemplo, que f es igual a x, o sea, a la posición de la partícula o del punto en cuestión de la onda. Entonces, x por coseno, yo tendría que hacer una integración por parte. ¿A quién llamo u? ¿A quién llamo db? ¿Cómo es u por b menos b por du? Entonces, son cosas que, ok, yo lo puedo colocar en algún momento de la clase, pero yo no voy a demostrar esto en clase, porque si no, imagínense. Entonces, el problema sería más extenso. Por tanto, lo que les digo y les invito es que empiecen a repasar el método de integración por parte, ¿sí? Para ir agilizando el problema más rápido. Pero fíjense que me dice que me queda 10 minutos. Ya creo que con ya estos últimos 10 minutos puedo cerrar la idea, porque ya tenemos la clase completa, pues. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar acá? Para calcular los coeficientes A y B, además de lambda, necesito las condiciones de frontera o de contorno, que pueden ser Dirichlet, Neumann o mixta. Para el cálculo de los coeficientes C y D asociados con la variable temporal, entonces utilizo la integral de Fourier. Entonces lo que necesitaría es cuánto vale F, cuánto vale G y que me indiquen con cuál condición de frontera estoy trabajando, si Neumann, Dirichlet o mixta. ¿Okay? La solución, muchachos, en la siguiente clase hacemos un problema parecido a este.
a que explique esto, debe escribirse en términos de una sumatoria. Para yo poder escribir esta función que dependía exclusivamente de x y de t en términos de una sumatoria, necesito claramente determinar a, b, c y d y claramente lambda. ¿Y por qué lambda? ¿Qué es lo más importante? Porque lambda me va a indicar desde dónde parte la sumatoria. Porque esta sumatoria sí me indica, ok, es una sumatoria discreta. Pero ¿desde dónde comienza? Comienza desde 0, comienza desde 1. ¿Desde dónde comienza la sumatoria? Desde M, desde N, desde J, desde I. No. Entonces, ese lambda es el que te indica el número exacto de cimas y montañas o de montañas y valles que consta la sumatoria. Entonces es importantísimo, después de haber calculado A y B, quién es lambda. Porque lambda, reitero, y con esto cierro la idea, es el que me va a indicar desde dónde parte la sumatoria. ¿Ok? Entonces, esta era la clase de hoy, muchachos. Déjenme cerrar aquí ya la idea.